Buenas tardes, estimados alumnos del curso de quinto de secundaria comunitaria productiva. El día de hoy vamos a llevar adelante nuestro segundo tema titulado La denotación y la connotación en las modalidades oracionales. Vamos a nuestra segunda diapositiva. Vamos a analizar el concepto de lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es cuando se usa la palabra acorde a la realidad, en sentido objetivo, acorde al significado del diccionario. Esto nos menciona, este concepto nos menciona de que el lenguaje denotativo no tiene espacio para una segunda significación, ¿no? Ya que las palabras están directamente asociadas con aquel significado que está en el diccionario. Leamos nuevamente el concepto. Es cuando se usa la palabra acorde a la realidad en sentido objetivo, acorde al significado del diccionario. Vamos a pasar a la tercera diapositiva. Características del lenguaje denotativo, transmisión de información, siendo que es un lenguaje objetivo, ¿no? Es ideal para transmitir la información. No hay espacio para una segunda significación. Y esto permite que la información llegue de manera eficaz, ¿no? Y con el mismo significado desde el emisor hacia el receptor. Es muy importante, ¿no? El significado del lenguaje denotativo en la transmisión del mensaje, ya que no hay una ruptura causada por una segunda significación. Como habíamos dicho, ¿no? Este tipo de lenguaje es un lenguaje objetivo, siendo que el significado que tienen las palabras es directamente aquel significado que está en el diccionario. De esta manera no se permite una segunda significación. No hay un doble significado, ¿no? Es claro de que al estar este tipo de lenguaje directamente representado por el significado que tienen las palabras en el diccionario, no se puede prestar a un segundo o doble significado, y por eso este tipo de lenguaje es ideal en la transmisión de información. Vamos a avanzar un poco. Algunos ejemplos de lenguaje denotativo, ¿no? En el primer ejemplo, la oración dice, hoy voy a la escuela. El emisor da a conocer al receptor o a los receptores, ¿no? Que el día de hoy irá a la escuela, ¿no? Dice la oración, hoy voy a la escuela. El segundo ejemplo, el tigre es un animal salvaje, ¿no? El tigre es un animal salvaje. Da a entender de que el tigre es un animal salvaje. No hay donde exista una segunda significación. Lo contrario al lenguaje denotativo es el lenguaje connotativo. Vamos a analizar el concepto del lenguaje connotativo. Acompáñenme por favor en la lectura. Es un lenguaje que permite connotar o sugerir. Está cargado de subjetividad, presente en refranes o figura literaria. Nuevamente, es un lenguaje que permite connotar o sugerir. Está cargado de subjetividad, presente en refranes y figuras literarias. Perfecto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Características del lenguaje connotativo. Depende del contexto, ¿no? Si nosotros analizamos, vemos que hay una diferencia muy grande entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Prácticamente son contrarios. Vamos antes a regresar al concepto del lenguaje denotativo. En este concepto nos mencionaba que este lenguaje denotativo, ¿no? Está acorde a la realidad en sentido objetivo.
¿no? Tiene un sentido objetivo, un objetivo real, ¿no? Respaldado por el significado que está en el diccionario. Ahora bien, si comparamos ese concepto al concepto del lenguaje connotativo, podemos ver que es prácticamente contrario el lenguaje denotativo al connotativo. El concepto del lenguaje connotativo dice, es un lenguaje que permite connotar o sugerir. Está cargado de subjetividad, presente en refranes o figuras literarias. Entonces, el lenguaje denotativo es un lenguaje objetivo, mientras que el lenguaje connotativo está cargado de subjetividad. Esa sería la diferencia entre un tipo de lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, ¿no? Sería la diferencia. Pues bien, regresemos a nuestra diapositiva que nos mostraba las características del lenguaje connotativo. Número 1, depende del contexto. Hablar del contexto es hablar del lugar en el que estamos y también las personas que nos rodean, ¿no? De los hablantes. Si nosotros emitimos un mensaje a alguna persona que no pertenece, ¿no? O no domina nuestro lenguaje, sencillamente no nos va a entender. Si nosotros no le emitimos un mensaje a un chino o un estadounidense que no domina nuestro lenguaje, obviamente no va a entender lo que nosotros mencionamos o queremos transmitirle. Entonces depende del contexto, pero el contexto va mucho más allá, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, en la sociedad hay diferentes tipos de personas, ¿no? Y si vamos a analizar el uso del lenguaje, tomando en cuenta la edad del hablante, tenemos que ver que las personas hablan diferente. Un niño tiene un lenguaje diferente al que maneja un adolescente o joven, ¿no? Y el adolescente o joven también tiene un lenguaje diferente al que domina una persona adulta, ¿no? O de la tercera edad. Por ejemplo, si un joven utiliza una jerga juvenil, ¿no? De manera coloquial entre jóvenes, y esa frase o ese mensaje es transmitido a una persona de la tercera edad, quizás esa persona de la tercera edad no entienda o no pueda decodificar el mensaje que el emisor le transmitió. Esto porque algunas frases, ¿no? Tienen doble sentido o en la jerga juvenil simbolizan algo que para las personas mayores no tiene ese significado. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, no sé si todavía esté de moda, la palabra bigote, ¿no? Los jóvenes utilizaban la palabra bigote para dar a entender de que algo estaba bien, ¿no? De que algo estaba perfecto. Ellos decían bigote. Y entre ellos entendían que estaba bien, que estaban de acuerdo. Pero si le decían bigote a una persona de la tercera edad, posiblemente la persona no los entienda, no entiende el significado que tiene esa palabra o el significado que le dieron los jóvenes a esa palabra, y para la persona de la tercera edad, bigote puede significar, ¿no? El vello facial que tenemos en el rostro, ¿no? El bigote. Así que bueno, el significado de la estructura oracional o de algunas palabras también van a adquirir un segundo significado dependiendo al contexto, ¿no? Dependiendo a la persona que usa el lenguaje, dependiendo su edad, ¿no? Su situación social, su formación académica, ¿no? Ya que un doctor utiliza un lenguaje culto con palabras que son directamente no usadas en su medio de trabajo, y si esas palabras se las dice a un niño o una persona quizás que no tenga sólidos estudios, pues la persona va a decir que no va a entender la transmisión de información. Así que puede ser que el lenguaje adquiera, ¿no? otra connotación, tomando en cuenta las personas que
emiten el mensaje o lo reciban. Porque quizás en el último ejemplo, el doctor no utiliza una connotación al enviar el mensaje, pero el receptor al recibir el mensaje no va a poder descodificar adecuadamente lo que dijo y por ahí puede ser que se sienta humillado o se sienta confundido realmente, ¿no? Entonces, el emisor, el doctor en el último ejemplo, mencionaba palabras directamente asociadas a su lenguaje, a su jerga. Lo que debería hacer el receptor es buscar un diccionario, ver en el diccionario el significado de las palabras y encontrar el significado denotativo. Pero eso no se da en el ejemplo del joven que utiliza la palabra bigote, porque ya el emisor utilizó esa palabra con un sentido connotativo. Y el receptor, que era el señor de la tercera edad, no entendió la expresión porque él no forma parte de ese grupo coloquial juvenil en el que se usa esa expresión. Y ahí hay un ejemplo claro de una connotación, tomando en cuenta el contexto. Función emotiva. El lenguaje connotativo, ¿no? Está implícitamente usado con un fin emotivo. Por ejemplo, si nosotros analizamos algunos poemas, puede ser que el poema diga, ¿no? La luz de tus ojos ilumina mi vida, o la luz de tus ojos se compara a la luminosidad del sol. Tus ojos iluminan todo el espacio en el que estoy. Obviamente que la luz de los ojos de una persona no va a ser nunca comparable a la luminosidad del sol, pero ahí se está usando una connotación. Por eso se dice que en las obras literarias comúnmente se utiliza el lenguaje connotativo, ¿no? Con las figuras literarias vemos que en diferentes tipos de obras se está usando la comparación, ¿no? La literación y otras figuras literarias con el sentido de embellecer o resaltar las características, ¿no? De alguna cosa, alguna situación o alguna persona. El lenguaje connotativo no es oficial. En el punto 3 dice uso no oficial. No es oficial porque no está respaldado por el significado que nos muestra el diccionario, como pasaba con el lenguaje denotativo. Este lenguaje connotativo no es oficial. Su uso no es oficial. El punto 4 dice carácter personal. Hay que ver que en el uso del lenguaje connotativo, ¿no? Prima mucho lo que es la personalidad del hablante, la manera en la que el hablante manifiesta sus ideas, ¿no? Por eso se menciona el carácter personal. No es lo mismo, ¿no? La conversación o la articulación de las oraciones hecha por una persona, ¿no? De lenguaje culto, a una articulación de ideas, de palabras, de estructuras oracionales creada por una persona que use el lenguaje vulgar. En la tipología o las clases de lenguaje podemos destacar comúnmente tres, ¿no? Tenemos el lenguaje vulgar, el lenguaje estándar, el lenguaje culto. El lenguaje estándar es el lenguaje que usan los periodistas, las personas de los medios de comunicación y también que usamos los profesores. Un lenguaje que puede ser directamente entendido por las personas del lenguaje vulgar y el lenguaje culto. Así que hay que ver también de que el carácter personal del individuo determina, ¿no? La creación de oraciones y también la concepción del lenguaje connotativo. Puede ser que el emisor pertenezca, ¿no? A las personas que usan el lenguaje vulgar, cree estructuras oracionales que no sean entendidas por las personas del lenguaje culto, ¿no? Donde las palabras o las oraciones tengan doble significado, ¿no? O también puede ser que el carácter personal
sea directamente representado por la edad del hablante, ¿no? Donde ese segundo significado se ha entendido entre todos los hablantes de esa misma comunidad. Uno de los experimentos que me gustó observar algunos años atrás, hecho en la normal, fue la comparación del lenguaje coloquial que tienen los jóvenes de Bolivia, donde se analizaban algunas frases, ¿no?, de los jóvenes de Santa Cruz, que usaban aquí en Santa Cruz, comparándolas con frases coloquiales usadas por jóvenes de otros departamentos. Y podemos ver de que hay frases que solamente son usadas por jóvenes en un lugar que son diferentes a las frases que usan jóvenes bolivianos de otra ciudad o otro departamento. Si un joven de un departamento emite un mensaje con frases que se usan en ese lugar a un joven de otro departamento de la misma edad, quizás el otro joven, otra persona, no entienda el mensaje y si recibe ese mensaje puede ser que se sienta ofendido, aludido, ya que esos términos en el lugar donde él vive, en su contexto, no se usan o se usan de otra manera. Hace un tiempo atrás salió esa canción que comúnmente es conocida, ¿no? La canción de Chambón, donde acá se entendió, ¿no?, que se hacía alusión a una situación diferente, ¿no?, a la situación donde se enmarcó la misma canción. Ejemplos como este hay muchos, ¿no?, de connotación. Pasemos al siguiente punto. Abundancia en la literatura. Si vemos en los poemas, ¿no?, hay una abundancia de figuras retóricas, ¿no? Como el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Tus ojos son tan brillantes como los rayos del sol. Una mirada tuya es suficiente para iluminar toda mi vida. Son pequeños ejemplos que están en obras literarias. Y si analizamos poemas, analizamos grandes obras literarias, vamos a encontrar varios ejemplos de comparación, cuentos, novelas, fábulas, ¿no? Vamos a encontrar elementos que son directamente relacionados al lenguaje connotativo. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Ejemplos del lenguaje connotativo. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Si nosotros analizamos esta estructura oracional, ¿no?, vemos que el significado nos menciona que más vale algo seguro, ¿no?, algo que posiblemente se vaya a realizar. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero eso lo entendemos en nuestro contexto. Si emitimos este mensaje a una persona que recién está iniciando el estudio de nuestra lengua, lo que va a hacer la persona es buscar las palabras en el diccionario y va a decir, me han dicho que más vale tener un ave en la mano que 100 aves volando. Y por ahí no va a entender el significado que tenía esta frase, ¿no?, que para nosotros va a ser un significado y para ellos va a adquirir otro significado. Más vale pájaro en mano que 100 volando. De tal palo, tal astilla. Nos referimos a que un hijo muchas veces va a seguir aquel ejemplo que da el padre, ya sea buen ejemplo o un mal ejemplo. Pero esa persona que no conoce nuestra lengua, por ahí va a entender, no, está refiriéndose a una astilla de un palo, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y no va a entender lo que queremos nosotros transmitir. En casa de herrero, cuchillo de palo. Muchas veces, ¿no? Una persona predica algo y él mismo no cumple con las cosas que menciona. Por ejemplo, no sin ir lejos, el caso de los docentes, tenemos a nuestro cargo varios cursos, en cada curso 40 estudiantes, y a veces más de 40, donde tenemos que ver, ¿no?, por el desarrollo educativo de esos estudiantes, porque ellos puedan estar directamente dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje
le decimos a los padres que velen porque sus hijos cumplan con todas las actividades, pero al tener nosotros tanta carga, tanto trabajo, en muchos casos, algunos docentes, no todos, obviamente, descuidan a sus propios hijos, ¿no? Ellos piden a los señores padres que estén todo el tiempo pendientes de sus hijos, mientras que ellos no lo hacen. Es triste, pero es la verdad, ¿no? En algunos casos he visto situaciones tremendas de que algunos profesores dedican más tiempo a sus alumnos que a sus propios hijos. Pero bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Su piel de bronce. Obviamente no se está mencionando de que la piel va a ser de bronce, ¿no? Porque ninguna persona tiene piel de bronce, pero hace referencia a que posiblemente esa persona tenga una piel bronceada, ¿no? Y por eso esta expresión, su piel de bronce, o sus labios de seda. Obviamente nadie tiene labios de seda, pero puede ser que el emisor intente dar a entender que sus labios son suaves, que los labios de esa persona a la que se refiere son suaves. Y una persona que no habla nuestro idioma, que está iniciando en el estudio de otro idioma, va a entender de que posiblemente cuando se menciona sus labios de seda, va a entender de que hay una persona con un implante, labios implantados que sean justamente de material de seda, ¿no? No va a entender lo que intentamos transmitir. Esos son algunos ejemplos del lenguaje connotativo. Haciendo un pequeño resumen, vamos a regresar a los conceptos. Si analizamos el concepto del lenguaje denotativo, vemos que es un lenguaje objetivo, ¿no? Mientras que el lenguaje connotativo es un lenguaje cargado de subjetividad. Subjetividad. Esa sería la principal diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Bueno, estudiantes, muchas gracias, ¿no? Con esto me despido. Será hasta otra ocasión. Chao, chao.